Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Hermoso es el Señor. Bienaventurados los que le aman, lo buscan. Dios es más que bueno. Dios te bendiga mucho, Ignori y Río. Dios te bendiga mucho, quédate por ahí. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Si no tienes oportunidad, no has tenido oportunidad. Dios te bendiga, Julio, quédate por ahí. Si no has tenido oportunidad de ir a una congregación últimamente a tratar de escuchar palabra del Señor y tienes esa inquietud, sabes que están pasando muchas cosas y quisieras oír palabra del Señor, quiero hablar sobre un tema profundo, entre pedregales o en las rocas, considerando Lucas capítulo 21, versos 5 y 6. Dios te bendiga, Gabino Tobar. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Orlando, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Te amo un montón. Quédate por ahí para que oiga. Quédate por ahí para que oiga palabra difícil de oír. Lo que no acostumbramos a oír entre pedregales o en las rocas. Unos están firmes en las rocas, que es Cristo, reconociendo las palabras de Cristo, viviendo conforme a como Cristo vivió, y otros solamente están entre pedregales, entre palabras de hombre. Y esa semilla a la larga se ahoga, no permanece. Dios te bendiga, de la Cruz Teresa. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana que escuchará esta transmisión, ¿verdad? Que se unirá a compartir, a los que pues van a escuchar algo que es diferente, pero no me acostumbro, ¿verdad?, a dar todo por bueno. Tampoco digo que yo sea perfecto, ¿verdad? No digo que ya lo sea, pero sigo al blanco supremo, mirando al perfecto que es Cristo y procurando imitarle a Él. Y así somos nosotros, ¿ves? Hay un remanente que son de esta manera, ¿ves? Se levantan en contra, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestra meta es llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Esa es nuestra meta, ser obediente a Cristo. Hay muchos vientos contrarios, muchas falsas enseñanzas y muchos falsos fundamentos. Y vamos a usar cuando se destruyó el templo, ¿verdad?, literal, allá en Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que sucedió literalmente en el 70 después de Cristo, ¿verdad? El emperador Vespasiano, ¿verdad?, y su hijo Tito fueron los que destruyeron el templo, ¿verdad?, y saquearon el templo en el año 70 después de Cristo. Entonces, esta escritura, eso habla literal, histórico, pero tiene una profundidad presente y futura. Así es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Pero el que quiere estudiar mucho a veces se queda en el pasado, en lo histórico, y se pierde cuando no le busca profundidad espiritual, ¿ves? Como es cuando habla versos 5 y 6. Así que vamos a entrar a ese mensaje bajo el tema entre pedregales o en la roca. Si estamos entre pedregales, vamos a terminar ahogados entre fundamentos de hombre, pero el que está firme en la roca va a defender lo que Cristo habló y va a vivir como Cristo vivió, y las marcas de lo que Cristo padeció le van a suceder a él, ¿ves? Porque al vivir como Cristo el mundo lo rechazará. Aún los muchos que dicen ser suyos lo rechazarán, ¿ves? Aún mismo la familia, muchos como no creían en Cristo, así muchos de nosotros no creerán en nosotros cuando la palabra viva vive en nosotros. Dios te bendiga mucho, Rosaura. Y ese es el tema, entre pedregales o en la roca. Verso 5, Lucas capítulo 21, versos 5 al 6 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y cuando entendemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo y estaba fundado sobre unas piedras, piedra sobre piedra, edificaron ese templo y fue destruido. Así toda palabra, todo hombre que habla supuestamente palabra de Dios, pero es palabra de hombre, de ellos mismos, han puesto fundamento, ¿verdad? Son como piedras que van a ser destruidas. Solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pero dice: en cuanto a estas cosas, dijo Jesús, esto que tú ves en este templo hermoso, adornado de hermosas piedras, ¿ves? Y de ofrendas votivas, de regalos, ¿verdad? De adornos hermosos, regalos que le han hecho a Dios. Todo esto que ustedes ven en este templo, no quedará piedra sobre piedra. Y así son muchos templos que vemos hoy en día, que son bonitos ante los hombres, pero no procuran una perfecta obediencia a Dios, no buscan verdaderamente vivir para agradar a Dios. Todos estos templos les pasará como a Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando vemos que habla, ¿verdad?, la parábola de la semilla, dice que una cayó entre pedregales.
Dios te bendiga, Dorca Raquel, Dios te bendiga mucho, a mi hermano Tim y a la familia, que Dios te bendiga mucho. Y vamos a hablar conforme a ese tema, entre pedregales o en la roca, porque hay gente que no se afirma en la roca y está entre pedregales. Y dice que esa semilla que cayó entre pedregales fue ahogada y murió, ¿ves? No dio fruto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la roca es cuando damos fruto, ¿ves? Porque los pedregales no nos ahogan. Aunque haya gente que ponga fundamentos de hombre, nosotros nos mantenemos firmes en la postura de Cristo, en el fundamento que es Cristo. Y vuelvo y repito, como ese templo en el año 70 después de Cristo fue destruido, asimismo todo fundamento de hombre, toda institución de hombre, toda denominación de hombre que buscan su propio fin, su propio lucro, llegará el momento que será destruida. Y todo aquel que está firmado según sus propios conceptos, según su entendimiento de hombre, todo aquel que le sirve a Dios conforme a su propia manera, todos estos perecerán en el camino, no permanecerán para siempre. Solamente permanecerán los que están en la roca, los que están firmes en las palabras de Cristo, los que estudian la escritura de Cristo y procuran vivir como Él vivió. Dios te bendiga, Madeline López, Dios te bendiga mucho. Y según el templo fue destruido, el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, van a seguir creciendo sitios que se le llaman como templos, lugares. Unos sí están buscando, invocando el nombre del Señor con corazón sincero, procuran dar lo mejor de ellos. Sí, hay pequeñas congregaciones que procuran agradar a Dios, pero la mayoría están buscando sus propios bienes. La mayoría están buscando, hablan de Dios, ciertas enseñanzas de Cristo las están enseñando bien, pero no viven en una completa, procurando una completa fidelidad a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Dios te bendiga, Maui, Marilao, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo sabemos esto? Cuando hacemos que los hombres, cuando procuramos que los hombres no busquen una sincera obediencia a la palabra, nosotros nos creemos, estamos en lugares que se creen que ellos están completos, o que no fallan, o tú no tienes que estudiar las escrituras. No, vivimos en el tiempo que más engaño hay, vivimos en un tiempo donde más engaño hay, donde se ha colado una levadura. Mire, la vida eterna depende de cómo esté su corazón. Hay levadura por todos lados, hay unos que solamente hablan de la vida de consagración y no hablan de practicar el bien para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿ve? Por vuestras buenas obras, porque somos hombres que practican el bien como Cristo practicó. Hay gente que no habla eso, solamente habla del guardarse mucho. Entonces hay otros que no hablan del guardarse mucho y hablan de obras, pero no hablan de glorificar a Dios. Entonces tenemos que mirar un camino recto, que fue el camino que Cristo trazó, el fundamento que permanece para siempre. Mire, aunque aquella Jerusalén terrenal física fue destruida, Cristo vino a levantar una que es espiritual. Cristo vino a levantar un cuerpo que es la nueva Jerusalén. Está compuesta de creyentes genuinos, de creyentes que se están edificando en Cristo y que sus obras son como perlas preciosas delante de Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo se encerró a no enriquecerse en la sabiduría de Dios, sino que vive buscando aprobación de los hombres y buscando que los hombres los vean a ellos. Todo esto es levadura que Jesucristo habló. Jesucristo dijo: yo no busco glorias de hombres. Los que hablan de lo suyo, su propia gloria buscan, mas el que habla del que lo envió, este es verdadero. Y esa es la enseñanza que permanece para siempre. El que habla la palabra de Dios, el que entiende que ha sido enviado por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? El que es nacido del Espíritu, es como el viento, que el viento sopla, tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque es guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, Daya. Y estamos en tiempo verdaderamente postrero. ¿Por qué? Ha crecido una batalla recia y es espiritual. Mira, hay almas que saben que necesitan de Dios, pero no pueden. Entonces muchas veces las vidas ven, porque nosotros, el creyente, ve, el que está caminando en la fe, es testigo, ¿sabe? Está de testimonio. Entonces cuando las personas ven que yo hablo de Dios, pero muestro que estoy perdido, las personas dicen: ¿y para qué yo voy a buscarle Dios? Si este que habla de Dios está más perdido que yo. Entonces no se puede mirar al hombre. Entonces tenemos que traer una enseñanza pura, que se trata de mirar a Cristo, que es el fundamento que permanece para siempre. Cristo es la palabra eterna, el verbo hecho carne, la palabra eterna, ¿ve? La verdad, el camino, la vida. Él habló claramente, pero el hombre ha trazado muchos caminos.
Y él nos estaba hablando cuando dice que él predijo la destrucción del templo, de un templo físico, porque repito, se está formando un templo espiritual, la iglesia, los que están perseverando en la verdad, los que están peleando la buena batalla, los que están siendo perfeccionados a través de rechazo, a través de señalamiento, a través de pruebas que tienen en esta vida, están siendo perfeccionados y se siguen gozando en la roca que es Cristo. Esto es un pueblo que es la Nueva Jerusalén y se está perfeccionando en este tiempo, mientras muchos están muriendo y se están perdiendo. Otros hablan supuestamente de la verdad, pero viven en mentira porque defienden enseñanzas de hombres, defienden los que le han ido enseñando. Por eso es que vemos, mira, ahora hay un hermano que siempre defiende el ayuno, la oración. Mira, hermano, usted es salvo por medio de Cristo. Y déjeme decirle, los fariseos oraban y ayunaban y no tenían a Cristo. Entonces, todo esto es bueno y él no ha entendido esa enseñanza. Todo esto es bueno, que usted se separe para Dios es bueno, pero que usted practique el bien. Que cuando usted se separe, sea un hombre de oración, sea un hombre de ayuno, usted no hace esto para ser visto para los hombres. Usted hace esto porque a usted le gusta tener una buena relación con Dios y entonces usted muestra que usted tiene esa buena relación con Dios por los frutos que usted da, ¿ve? Entonces es bueno esto, pero no olvide que usted es salvo porque usted reconoce que el verbo Cristo vino en carne, el Hijo de Dios se hizo carne y se sacrificó en sacrificio vivo por usted, y por medio de ese sacrificio usted va a ser salvo. O sea, si usted cree que va a ser salvo por usted ayunar mucho, orar mucho, no, todo esto es bueno, pero usted es salvo por medio del sacrificio de Cristo, y esto tienen que entenderlo, amén. Entonces estamos hablando que cuando él dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, es el fundamento de hombre. Y eso, mira, ahora mismo hay gente que se jactan, como cuando tuviste el fariseo, no, Señor, yo ayuno 2 veces al día, yo diezmo de todo lo que gano, y se hacen sentir salvos por medio de su propia fuerza, fundamentos de hombre. ¿Cuál fue el fundamento de Cristo? Cree y practica el bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Viste al buen samaritano? ¿Qué hizo? Ayudó a aquel, haz tú lo mismo. Esa es la clave del creyente que va hacia salvación. Se mantiene con un corazón puro, con unas manos limpias, procurando ayudar al prójimo. Muchas veces somos fuertes en palabras porque defendemos la verdad, pero no quiere decir que no amemos. No quiere decir que vivamos aborreciendo al prójimo, ¿ve? Y eso era lo que pasaba cuando el hombre que no tiene el corazón limpio, como era el religioso en el tiempo de Cristo, que le molestaba la vida limpia de Cristo, le molestaba la pureza con la que Cristo vivía, que practicaba el bien, que hablaba no como ellos, sino que hablaba en la autoridad del Espíritu Santo. Esto le molesta al religioso, y vamos a hablar conforme a la palabra, que por medio de esto es que van siendo perfeccionados los que van para arriba. Y cuando digo los que van para arriba, me refiero a los que van a vivir eternamente en la presencia del Señor. Y habla que el templo iba a ser destruido y empieza a hablar de las señales del fin, porque fíjese, el templo ya fue destruido, como hablamos, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo fue destruido el templo físico por la Nueva Jerusalén. Permanece para siempre porque son los creyentes que fueron comprados a precio de sangre y son obedientes a la palabra de Dios. Estos creyentes sufren persecución porque ellos no apoyan falsas enseñanzas que se han venido enseñando por años atrás y que mucha gente la ha dado por buena, pero que son enseñanzas que corrompen. Bien dice la Escritura, vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros, tratarán de engañar si fuese posible a los escogidos. Pablo dijo, porque entre medio de vosotros vendrán hombres, dice, entre medio de vosotros vendrán engañadores. Entonces hay que entender esto. La gente busca que más que el apóstata, el falso, aquel que está enseñando, pero dentro de nosotros, ¿cuántos enseñan cosas que no son conformes a la palabra de Cristo? Y él dice en el verso 8, cuando habla de señales del fin, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será estas cosas? Y mucha gente entiende que esto sucedió ya para el tiempo de que fue destruida la Jerusalén física, ¿verdad? El templo. Pero se nos olvida que la Biblia, como dice Eclesiastés 1:9 y 3:15, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya. La vida tiene un repetimiento, ¿ves? Se va repitiendo y nosotros morimos y vienen otros y son probados y mueren, y vienen otros y son probados y mueren. Y no todo el mundo entiende que para probar nuestras almas es que hemos venido a esta tierra. Fíjese que cuando habla del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, Deuteronomio habla que ese pueblo fue metido al desierto para Dios probar lo que había en su corazón. O sea, yo los voy a meter al desierto, y allí en el desierto yo voy a probar si verdaderamente me aman en la escasez. Y allí yo voy a probar si verdaderamente me aman contando conmigo. Yo les voy a suplir y voy a ver si con que yo les supla
con eso ellos se agradan de mí. Por eso dice, y los metí allí para probarlo, para afligirlo, para probar lo que había en su corazón y se den de cuenta que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que la vida eterna depende de que nosotros aceptemos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Cuáles son los designios de Él para mí? ¿Cuál es su voluntad, su propósito? Y el hombre pone muchos planes, muchos propósitos. Y él está hablando que después que dice de que y sería destruido todo fundamento por hombre, todo lo literal, ¿ve? Entra lo espiritual. Ahora es un sacerdote, un sumo sacerdote puesto una vez para siempre, que es Cristo. Un cordero inmolado que sacrificó una vez para siempre, que es Cristo. Cristo es nuestro todo. Y le preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él empieza diciendo, el verso 8. Él entonces dijo, mirad que no se haya engañado, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea que va a venir gente anticristos, porque la gente a veces piensa que mirad que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El Cristo es ungido. Y va a venir gente, han venido personas que se han hecho pasar por Cristo, ¿verdad? Como el de Ponce aquí, el falso Cristo hombre. Pero también vienen personas que aparentan ser ungidos y son falsos. Porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, y que en su voluntad, o sea, y que en su palabra, en su nombre, supuestamente en su propósito, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, o sea, yo soy el ungido, yo tengo la verdad. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Por qué? Porque aunque muchos no quieran aceptarlo, mire, el tiempo de nosotros ser probados es día a día. Día a día usted está siendo probado. Día a día usted tiene la oportunidad de amar más a Dios o amarse a sí mismo. Día a día usted tiene la oportunidad de conocer más las Escrituras, de conocer el propósito de Dios. Día a día usted tiene la oportunidad de acercarse a Dios y gozarse en Él, o seguir turbado por las cosas del mundo. ¿Sabe cuántos creyentes viven turbados por las cosas del mundo? Hablan más del gobierno, hablan más de las cosas que están pasando en el mundo y no conocen la sabiduría que viene de Dios, no conocen el plan eterno de Dios, no conocen lo del tribunal de Cristo, la vida eterna, no conocen todas las promesas hermosas que hay en la palabra para ellos si vencen. Ellos no se están preocupando por vencer porque viven afanados con los afanes del mundo. Todo lo que Cristo habló. Dios te bendiga, Humberto Gutiérrez, Dios te bendiga mucho. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor día a día es para probarnos. Esto es al creyente, para ver si verdaderamente amamos a Dios. Dios día a día nos está probando. Como probó a aquel pueblo en el desierto, lo sacó de Egipto. Como a nosotros nos sacó del mundo, así mismo nos está probando, Dios ve. Y estamos viviendo en un tiempo que hay demasiado de mucho engaño, demasiado de mucho engaño. Y la gente vive engañada. Por eso es que vemos que cada vez crece que cualquiera dice servirle a Dios. En una vida de sin negarnos a nosotros mismos, una vida sin cruz. Y siguen creciendo denominaciones y siguen creciendo concilios. Pero ¿quiénes son los que tienen la verdad? Los que son aborrecidos. Vivimos en el tiempo en que no quieren sufrir la sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? Vivir como Cristo vivió. Es algo sencillo. Vivamos como Cristo vivió. Conozcamos su palabra y vivamos como Él vivió, para que veamos que vamos a sufrir rechazo. Que lo que Él vivió en el mundo lo vamos a vivir nosotros, si procuramos vivir como Él vivió. Pero cuando procuramos agradar a los hombres, cuando preferimos someternos a un hombre antes que a Dios, somos aprobados por los hombres, no por Dios. ¿Ve? Y no crecemos espiritualmente. Por eso vemos un pueblo que no crece. No podemos. Mire, cuando yo estudio y yo veo que Enoc fue traspuesto, yo digo, bueno, Enoc fue un hombre que caminó con Dios. La Biblia dice que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, y si dio testimonio de haber agradado a Dios fue que caminó con Él, tuvo una relación con Dios, conoció de Dios. Ya Enoc no podía hablar con el hombre, porque cuando tú te acercas a Dios, tú recibes sabiduría de Dios, la santidad de Dios. Ya tú no vives igual, tú te acercas a Dios, hay un cambio. ¿Ves? Tú chocas con la verdad te quebranta, hay un cambio, porque tú conoces a Dios. Y cuando alguien te quiere enseñar algo contrario a la palabra de Dios, tú no lo recibes, porque has conocido la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada persona aprenda de Dios mismo. Eso es lo que está escrito en las Escrituras, que cada persona aprenda de Él mismo. Él y yo buscaré a la descarriada y yo mismo os le enseñaré. Os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Os guiará toda verdad y toda justicia. Pero la gente no quiere aprender de Dios.
Porque Dios prueba su corazón. Y Él habla para el tiempo del fin que se levantará nación contra nación, terremoto, hambre. Mira, muchas de estas cosas están sucediendo. ¿Ve? Pero ¿qué dice de cuando se levante el mal? Quiere decir que se levantará el mal, oposición, o que será cada vez más difícil la vida en este mundo, en el tiempo del fin. Pero ¿qué Él va diciendo? Que nos entregarán y todo eso. Ok, pero dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Mire esto, el verso 13 del capítulo 21. Lo que nos sucede al creyente es ocasión para dar testimonio. ¿Ve? Depende de cómo nosotros reaccionemos ante cada situación, damos testimonio de que Dios está con nosotros. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque Dios es el que pelea por nosotros y nosotros estamos seguros en Él. ¿Ve? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea que lo que Dios anhela, y esto es por medio del Espíritu Santo, que el hombre sea rico en sabiduría de Él, sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Los hombres de Dios son hombres de bien. Ellos no pueden negar a hacer el bien porque son de Dios, no viven para sí mismos. Entonces vemos un gran remanente que se ha levantado, que viven para sí mismos, pero usan el nombre de Dios. Por eso dice el verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre. Fíjense que, vuelvo y digo, la mayoría encierra esto en tiempo pasado. ¿Ve? Los apóstoles fueron perseguidos, los mataron. Pero ¿por qué nosotros no somos perseguidos? Porque muchas veces no defendemos la verdad. Porque muchas veces tenemos miedo a padecer por causa de Cristo. Por algo Él dijo, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles cuando venga en su gloria. ¿Ve? Entonces tenemos que entender eso. ¿Quiénes son verdaderamente los que están padeciendo por causa de Cristo? Los que están siendo perfeccionados. Bueno, los que quieren vivir la palabra. ¿Ve? Dice que serán entregados y aborrecidos por todos por causa de mi nombre, por causa de su palabra. Y el verso que más me llama la atención es el 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. O sea, con la perseverancia. Y el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ve? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Apocalipsis, ¿verdad? 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia. Por cuanto has perseverado en mi palabra. No en palabra de hombre. No en enseñanzas de hombre, torciendo las escrituras. Sino la palabra como está escrita. ¿Ve? Como te la enseña el Espíritu Santo. ¿Ve? Que es la misma palabra revelada. Como te le enseña el Espíritu. Si tú permaneces en las palabras de Cristo, en la enseñanza de Cristo, entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré de la hora de la prueba que acontecerá sobre el mundo entero. Mire, porque es que llega la hora de la prueba y muchos desertan, se van para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que la perseverancia es soportar. O sea, y el creyente tiene que soportar, ¿ve? Las acechanzas del maligno, las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos hermanos, los hermanos que son hermanos pero son difíciles de soportar porque no se esfuerzan en negarse a sí mismos y quieren vivir conforme a la carne. Todo esto nosotros lo encontramos en el caminar del creyente. Y el creyente genuino es aborrecido por causa de la palabra de Cristo, por causa del testimonio de Cristo, es aborrecido. Por eso dice el verso 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, porque Cristo permanece para siempre. Su palabra es su voluntad. Por eso Él dijo, mi palabra lo juzgarán en el día postrero. Mire, el día postrero, el día del fin. La gente es triste porque hoy en día hablar conforme a la verdad es hablar en contra de un montón de enseñanzas que la gente da por buena. Pero la gente, no, vuelvo y repito, no entiende que mientras ellos están día a día en el mundo, están siendo pesados en balanza. Dios nos está probando. ¿Cómo somos verdaderamente, si decimos ser creyentes, profesamos a Dios? ¿Cómo somos verdaderamente en nuestro hogar? Él nos prueba, amamos a Dios más que a nuestros seres amados, porque muchas veces vamos a ser probados por ellos. Según Abraham fue probado con Isaac, según Job fue probado con su esposa. ¿Ve? Y así mismo nosotros somos probados por medio de lo que nos rodea.
pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire esto, vamos a hablar conforme a por qué mucho el Señor va a venir como un lazo de repente, ¿ve? Y los va a coger en tiniebla, en oscuridad, porque no van a estar haciendo como Dios demanda, ¿ve? Porque dice, ¿cómo se vive la mayoría? Y tengo que decir la mayoría, aunque entiendo que a muchos les va a estar malo, pero entiendan que yo no busco amarme a mí mismo, ni me interese, que no me interesa que me ofendan. Por eso hablo de esta manera, porque entiendo que es la verdad, amén. Para mí esta es la verdad. La mayoría de las congregaciones, tengo que dejar un remanente pequeño, muchas están también pendientes a su propio, le sirven al Señor a su propia manera, y ellos viven afanados en sus corazones, cargados de glotonería, de embriaguez. Cuando hablamos de embriaguez no tenemos que hablar sencillamente de borrachera, podemos hablar de una manera de un disfrute, en como ellos creen que le sirven a Dios. Por ahí un tipo de fornicación, ellos van a cantar, ellos van a servirle a Dios a su manera, han puesto diferentes formas de cómo hacer un servicio, cuando Dios ha puesto la manera de a él servirle. Mi casa, casa de oración, y ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. ¿Por qué le dijo en Mateo 23:23? Ustedes dejáis lo más importante de la ley, o sea, lo más importante de mi palabra, que es amar misericordia, hacer justicia y la fe. Y hoy en día esto carece también, ¿ves? Porque están pendientes a jaltar sus corazones, ¿ves? Vuestros corazones se cargan de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes, sobre la faz de toda la tierra. Fíjese, porque el día es cuando el día que menos pensamos. ¿Cuándo va a venir el Señor? El día que menos penséis. ¿Por qué quiere decir el día que menos penséis? Que estés preparados en todo tiempo. Mire, ¿sabe cuántas personas profesan fe? Ellos no viven en todo tiempo con una alabanza. Hay muchas personas que profesan fe y le molestan los que tienen el primer amor. Porque el que tiene el primer amor siempre está hablando del Señor, siempre quiere cantar del Señor, siempre quiere hablar del Señor. Y el que no está en ese amor, cuando viene otro a hablarle del Señor, de ese gozo, se molesta. Porque su corazón está en el mundo, ¿ve? Su corazón está cargado con los afanes del mundo. Ellos están procurando más su vida física aquí, procurando más establecerse en la tierra que en el cielo, ¿ve? Ellos no están pendientes a hacer tesoro en los cielos donde el orín y la polilla corrompen, no. Y a ellos les interesa aquí que yo vaya prosperando en mi vida terrenal. Aunque el que esté al lado mío parezca de hambre, eso a mí no me importa. Aunque yo vea una persona que no tenga para vestirse, eso a mí no me importa, después que yo tenga para vestirme. Este es el mover religioso cristiano de hoy en día, donde la gente lo que le importa es su propia vida. Después que yo esté bien, no me importa a los demás, pero Cristo le importaba más que el prójimo, los demás, la sanidad tanto del alma como la física, pero primero del alma, que conocieran al Salvador, ¿ves? Que conocieran la manera correcta de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso era lo principal que Jesucristo enseñaba. Pero como dice que la venida del hombre va a ser en un día donde las personas estén llenas de embriaguez, de glotonería, ¿ve? Por eso es que también dice la palabra que el evangelio de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Practicar el bien. Y es bien triste cuando nosotros entendemos verdaderamente los días que vivimos, el tiempo que vivimos. Más de un 90-95% que profesan a Dios viven perdidos. No aman practicar el bien. Ellos tienen su propio concepto de cómo servirle a Dios, pero el concepto bíblico, la palabra bíblica, la esencia de Cristo en su palabra, no la viven. Entonces, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la tierra, ¿verdad? Pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces es la manera de Jesucristo quiere que lo esperemos. Dice orando. Entonces hay gente que no entiende, orando es en comunión. Orando es estar en una relación viva con Él. Esto es orando. Él le dijo a los discípulos cuando fue a orar a Getsemaní y toda, no han podido velar ni una hora. No han podido orar ni una hora. O sea que el creyente vive en unos tiempos que tiene que vivir de constante en una meditación en la palabra, en una comunión con Dios, porque lo que sucede a nuestro alrededor nos puede turbar y dejamos de velar. La gente cree que velar solamente es su vida de separación. No es
velando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás practicando el bien? Mira, la palabra dice que el pecado está aún en saber hacer el bien y no hacerlo. Y así viven la mayoría de los creyentes. Piensan que no, yo cumplo, después que yo no falto un día al servicio. ¿Cuándo fue la última vez que procuraste hablarle a una vida? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu pan con el hambriento? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar a una persona en necesidad? ¿Cuándo fue la última vez, bendito sea el nombre de Cristo, que procuraste que alguien vea en ti a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, Cristo te ama, la solución es Cristo? ¿Cuándo? Conozco unos pocos que permanecen en ese primer amor, pero la mayoría no. Volvimos al tiempo. Mire, la gente quiere volver. Jesucristo permitió que se derribara aquel templo físico y la gente vive levantando templo físico. Jesucristo vino a enseñarnos lo importante no es tener un templo físico, lo importante es vivir haciendo la voluntad de Dios. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la enseñanza de Cristo. Bien, gloria a Dios para el que tiene un templo físico, pero todo templo físico que le importa más la estructura que la condición de las almas, tiene que examinarse, tiene que preguntarse si verdaderamente está en la voluntad de Dios, porque Cristo vino a levantar una iglesia espiritual, una familia espiritual. Eso fue lo que vino Cristo a levantar con los discípulos. Por eso era que compartía, como familia, se sentaba a la mesa a comer, porque Él quería levantar una familia. Amén, Dios te bendiga mucho más. Pero hoy en día, mire, mi hermano, yo no soporto la hipocresía, le soy sincero, no soporto la hipocresía. ¿Sabe cuántas personas se congregan y se odian? Se odian. Salen de la congregación a hablar mal de otras personas, porque no está el amor de Cristo en ellos, porque no han entendido el verdadero mensaje de la cruz, del evangelio, ¿ve? Entonces no pueden ser perfeccionados. El mundo vive lleno de odio, y este odio se ha metido en muchos lugares que dicen ser iglesia. Así que el que esté firme, vele que no caiga, y el que está congregándose, procure agradar a Dios. Mire a Cristo, dé lo mejor de usted, no deje que lo que le rodea lo contamine, porque es que vivimos entre pedregales, gente que su fundamento es de hombre, sus fundamentos son ellos mismos, sus propios conceptos. Pero cuando tú entiendes cuál es el fundamento de Cristo, la roca, a ti no te importa que te rechacen, a ti no te importa que no te quieran amar, tú sigues amando. A ti no te importa que hablen mal de ti, tú sigues bendiciéndolo. Ese es el fundamento, Cristo, la roca. Tú procuras que otros sean salvos. Ese es el fundamento correcto, Cristo, la roca, ¿ves? Tú vives pendiente a las cosas eternas. Esos son los que están firmes en la roca. No vivimos pendiente a las cosas terrenales. Si Jesucristo dijo hacer tesoros en los cielos, es que hay una manera de hacer tesoros en los cielos. Lo que pasa es que el hombre vive muy afanado por las cosas del mundo, y por eso tú ves que se enaltecen cuando van logrando cosas en vez de darle gloria a Dios, y le gusta ser visto por los hombres. ¿Por qué creen que en el mover religioso se exaltan los hombres y se exaltan? Vamos a cambiar el protocolo de vivir en las congregaciones. Vamos a coger lo que llamamos por altar, vamos a sentar allí a todas las ovejas, y los que se tienen por grandes vengan donde están las ovejas. ¿Ve? Entonces eso es imitar a Cristo. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor pequeño. Pero vivimos exaltando a los hombres, y vivimos queriendo tener puesto como un sistema piramidal, ¿ve? Como un sistema nicolaíta, ¿ve? Donde hay unos que tienen dominios de otros. Nadie debe tomar. ¿Tú sabes quién tiene que tener el dominio de nosotros? El Espíritu Santo. Más nadie. Aún ni nosotros mismos debemos tener dominio de nosotros. Cuando hablo de nosotros mismos, hablo del yo, de los designios de la mente, del corazón, de nuestro sentir humano, ¿no? De nuestro sentir carnal, ¿no? Que lo que quiere es deleite, ¿no? Es el espíritu el que tiene que tener control, y nos hace enseñorearnos, ¿verdad? Desde todo nuestro ser, y ya el pecado no nos domina. Pero cuánta levadura de pecado vemos en el sistema religioso. Mire, conozco un varón que solamente habla del ayuno y la oración, y siempre le digo, eso es bueno, pero déjeme decirle, si usted ora, ayuna mucho, y usted no ama a nadie, y usted no ayuda a su prójimo, ¿usted cree que usted va a ser aprobado por Dios? Eso hacía el religioso fariseo. Yo oro, yo ayuno. No, es tiempo de que practiquemos el bien. Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no se habla esto? Porque son las enseñanzas de Jesús que te llevan a la cruz, a morir al yo, a que verdaderamente se cumpla la palabra. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Por qué no se habla esto? Porque la gente ama su vida. ¿Por qué no hablamos cuando Jesús dijo que no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer? ¿Ve? ¿Por qué
qué? Porque la gente ama sus propias vidas. Cuando la gente ama más la vida de Jesús que su propia vida, no les importa que los insulten, a mí no me importa cómo me vean vestido, si visto bien para el mundo. Ya yo no vivo para el mundo. Me importa que sea agradable al Señor, que el Señor se agrade de cómo yo visto, de cómo yo vivo, de cómo yo hablo, de cómo yo trato a los demás. Eso es lo que el Señor está viendo en mí, si hay un verdadero cambio. Y el Señor no está viendo que todo el mundo me llame pastor o hermano varón de Dios, no, halagos de hombre. Dios no está viendo eso. El hombre nacido del Espíritu es el hombre que es alabado por Dios. Eso dice Romanos. Busca los últimos versículos de Romanos capítulo 2. El que nace del Espíritu, la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. Eso es lo que dice. O sea que el hombre que nace del Espíritu, que vive conforme al Espíritu día a día, no cuando toma un micrófono en una congregación o cuando tiene una parte, no cuando canta el corito en la iglesia, no, en todo tiempo. El hombre que vive en el Espíritu en todo tiempo, esta es la alabanza a Dios. Estos son los creyentes genuinos, ¿ves? Los que reconocen si fallan, los que saben pedir perdón, ¿verdad? Los que siempre están dispuestos a escuchar, porque todo el mundo quiere hablar, ser escuchado, pero muy pocos quieren escuchar la necesidad del prójimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué verdaderamente es la iglesia de Dios? Los que están en la roca, en las palabras de Cristo. Cuando habla esa parábola de la semilla, dice que los que cayeron entre espinos y entre pedregales se ahogaron, o sea, no permanecieron, porque estuvieron entre pedregales. ¿Y sabe qué es entre pedregales? Cuando nosotros queremos ser aprobados por los hombres, cuando nosotros queremos que los hombres hablen bien de nosotros, porque muchas veces queremos congregarnos y como vemos una competencia, la gente midiendo unción, y aquel siervo es mejor que este, y como este habló mucha lengua y dio zapatazos fuertes, este tiene más unción, y pegamos a mirar a los hombres y queremos ser como los hombres, y cuando venimos a ver, estamos sirviéndole a Dios de una manera incorrecta. Servirle a Dios es sencillo conforme a la palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid donde mí todos los que están cargados y cansados, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero esto es cuando vivimos conforme a Cristo, porque no nos importa que el hombre nos rechace, ni que hablen mal de nosotros, ni que mientan de nosotros, ni que nos quieran ser de tropiezo. Que Dios bendiga al que es de tropiezo a las ovejas del Señor, porque el Señor es celoso con todo esto. Pero no queremos, no pedimos venganza para los hombres, no queremos que sean salvos, queremos que conozcan la verdad, queremos que entiendan que el gozo que da el Señor no lo da el mundo. Pero el hombre no entiende, hay que hablar la verdad. Bienaventurado el que oye, ¿verdad? Y bienaventurados los que quieren vivir conforme a la palabra de verdad. Pero no todo el mundo quiere la verdad, porque la gente no quiere entender que la verdad, la vida, todo está en practicar el bien, en apartarnos del pecado. Mira, el pecado crea una carga en el hombre. ¿Sabe por qué el hombre no puede acercarse a Dios? Porque tiene que haber un arrepentimiento genuino. Porque el pecado te aleja de Dios. El hombre sabe que no puede acercarse a Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, y el pecado no le deja tener ese sentimiento de acercarse a Dios. Por eso es que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué un verdadero arrepentimiento? Porque Dios conoce todas las cosas, y el hombre que de momento se arrepiente, pero es porque está pasando por un mal momento y quiere que Dios lo ayude. Dios sabe que eso es porque está en ese momento, ¿ve? Y muchas veces Dios lo ayuda aunque después se aparte. Lo vemos en los 10 leprosos. Jesucristo sanó los 10 leprosos, y ¿cuántos vinieron a darle? Uno nada más vino a darle gracia, y los 9 ¿para dónde se fueron? Así mismo hay muchos que en los momentos difíciles vienen donde Dios, quieren congregarse, quieren buscarle a Dios, porque están siendo golpeados en el mundo, están pasando por un momento difícil, pero cuando Dios prueba su corazón se apartan, porque a Dios se le sirve me vaya bien o me vaya mal. A Dios se le sirve, no importa que me prospere. Yo no estoy mirando que me prospere. ¿Sabe cuál es el mayor regalo? La vida eterna, la salvación del alma. Pero como el mundo vive engañado, tantas falsas enseñanzas, tantas falsas congregaciones, lo que enseña la televisión, el mundo, a los niños, los muñequitos, todos los placeres que ofrece el mundo, que la gente se engaña, fiesta, todo eso es para mantener al hombre ocupado y no procure salvar su alma, no procure acercarse a Dios y conocer la verdad. Eso es lo que ofrece el mundo, para que el hombre viva sus días y pase transitoriamente, pasajeramente, como la flor que por un momento se ve hermosa, pero se marchita, envejece y desaparece. Así es el hombre. Está en la vida por un cierto tiempo y no aprovecha bien el tiempo, aún sabiendo que los días son malos, aún sabiendo tan importante que es la salvación del alma. Mire que tan importante Dios quiere salvarlo, que dio a su único hijo para salvarlo usted, ese sacrificio. Y si Él se sacrificó así por mí,
yo le debo servir. No importa que la mayoría que profesen el nombre de Dios, que se digan ser cristianos, caminen mal, hagan cosas. No, esto se trata de mí, de mi relación con Dios. La gente habla mucho, se jacta. Mire, a la presencia de Dios no va a entrar nadie que no tenga el corazón puro. A la presencia de Dios no va a entrar nadie que no limpie sus manos, que no procure tener un corazón puro. Y para que usted tenga un corazón puro, usted tiene que ser probado en la tierra. Y tiene que aprender a amar a los que los aborrecen. Y tiene que aprender a orar por los que los calumnian. Y tiene que aprender a soportar. Pelear la buena batalla es soportar, ¿ve? Y ser perfeccionado por medio de adversidades. Entonces tenemos que entender que Dios quiere prepararnos para la vida eterna. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y vemos una de guerra, ¿no? Que una vez tú recibes el Espíritu Santo, ya eres salvo, mi hermano. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. El Espíritu Santo nos enseña a entender las Escrituras y nos enseña la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y caminar en obediencia. Porque según el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y Saúl entró entre los profetas y profetizó. Y luego se apartó de él. Dios hace como él quiere. Si dice la palabra que el que añadiere o quitare de la palabra de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Es que Dios escribe y si Dios quiere borra. ¿Sabe? La gente quiere servirle a Dios y creer que Dios es broma, es relajo. Mire, Él es amor, pero es fuego consumidor. Ya Dios escribió la palabra, está escrita. Y esta palabra, la palabra, es la que nos va a juzgar en el día del fin. Y Dios nos va a traer por la palabra. Dios no me va a decir, Jonathan, tú ayunabas 5 veces al día. No. Me va a decir, tú tratabas a tu esposa como Cristo trató a la iglesia. Eso es lo que me va a decir el Señor. Es cómo tú vivías. Tú respetabas a tu prójimo. Tú compartías tu pan. ¿Cómo tú eras, Jonathan? Tú eras una persona que caminaba dando los pasos de Cristo. Jonathan, cuando a ti te miraban, veían a Cristo o veían un fariseo que se sentía superior a los demás. Por eso es que yo voy a ser juzgado por la palabra. Y él dijo, Jesucristo dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán. Porque el que ama a Cristo no solamente defiende la verdad, sino que procura vivirla. Y tú sabes que es lo más difícil para el creyente, no ofender en palabras. ¿Sabes que es lo más difícil para el creyente? Dar testimonio. Porque el hombre de por sí vive hipócritamente. El hombre tiene un corazón hipócrita. Por eso Jesucristo dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿sabes? Niégate a ti mismo, o sea, no te hagas caso porque tu corazón te engaña. Eres hipócrita, estás mal y dices que estás bien. Dice que eres cristiano pero no me ama. El Señor sabe todas las cosas. Jesucristo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamiento, enseñanzas de hombre. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchas enseñanzas de hombre. Pero no se habla de practicar el bien. Entonces el mundo practicando el mal, la gente volviéndose más mala y escasean los hombres que practiquen el bien. Entonces usamos excusas de hombre, ¿no? Porque tú no puedes ayudar a cualquiera porque te hacen mal. Bienaventurados los que mueren haciendo el bien. Bienaventurado el que por practicar el bien partió de este mundo, porque murió haciendo justicia y para vida eterna va. Pero ya no se quieren tocar los temas de vida eterna, ya no se quieren tocar los temas de sufrir por amor al prójimo, pero es el sufrimiento lo que perfecciona al cristiano. Y según en aquel momento religioso, una Jerusalén física fue destruida, todos los fundamentos de hombre, sea cual sea el nombre de la denominación de concilio, que no esté firme en las palabras de Cristo, a la larga se va a caer. Lo único que va a permanecer firme para siempre son las palabras de Cristo. Y esa es la iglesia espiritual, ¿ve? Que nació de la palabra, vive la palabra, guiado por el Señor. Esa es la Jerusalén del cielo, que está siendo perfeccionada y se está edificando ahora en la tierra. Pero esto es espiritual. Mucha gente no entiende eso. Y hay gente que vive en dos aguas, claudicando, porque no quieren negarse a sí mismos, porque no quieren sufrir por amor a la verdad. Amén. Y si verdaderamente somos hijos de Dios, pues caminemos en luz como hijos de Dios, para que ese día no nos coja en tiniebla. ¿Por qué muchos van a estar en tiniebla? Porque van a estar odiando, van a estar pendientes a otras cosas, afanados, odiando, con rencor en su corazón. Y entonces ese día va a venir como un ladrón en tiniebla, y dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, ¿ve? Y tenemos que entender que eso viene por el descuido. Cuando nos descuidamos, podemos perder lo preciado que Dios nos ha dado. Así que sometidos a Dios, resistid al enemigo y este huirá de vosotros. Así que yo me alegro
con los que aman la palabra, ¿verdad? Vivimos en un tiempo sumamente crítico y a veces me preguntan temas que yo los hablo conforme a como yo entiendo las Escrituras. La Biblia a mí me dice a que yo viva preparado día a día, porque cualquier momento puede llegar mi último día. Y siempre repito esto porque la gente dice el día del Señor, el día del Señor. El día del Señor es el día que vamos a tener que ir a la presencia de Él a darle cuenta de cómo vivimos. Y a uno les va a decir, ven buen siervo fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero a otros, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿estamos practicando el bien y glorificando a Dios? ¿O estamos viviendo en tinieblas, practicando la maldad? Así que Dios los bendiga a cada uno. Les amo con amor no fingido, en el amor del Señor, ¿verdad? Le hago una exhortación, un llamado a que sufra por causa de Cristo. Es mejor sufrir un leve tiempo, una leve tribulación momentánea en este mundo mientras estamos en este cuerpo, pero que el Señor por su misericordia y por su amor nos transforme en un cuerpo incorruptible y vivamos para Él, junto a Él y para siempre. Eso es mejor que ser aprobado en el mundo y vivir una vida de deleite aquí y después perecer para siempre. ¿De qué le vale al hombre que ganare todos los tesoros de la tierra y que su alma se pierda? Entonces tenemos que entender que esa es la exhortación de Cristo. Esas son las palabras del Hijo de Dios para nosotros. Amén. Así que seguiremos, ¿verdad?, procurando practicar el bien, amar al Señor. Somos de los que confesamos que Jesucristo vino en carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. Conocemos que tenemos un Salvador y ese es el mensaje a predicar, ¿ve? No es un mensaje religioso, seguir costumbre de hombre, no. Conoce a Dios, ¿ve? La verdad, la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. Y la vida eterna consiste en que conozcan al Padre, que conozcan al Hijo y que sean uno con Él. Así que Dios los bendiga mucho, los amo en el amor del Señor. Dios sigue siendo bueno y permanece fiel. Es mejor agradar a Dios que agradarnos a nosotros mismos. Que Dios los bendiga.